10 de la mañana, 25 minutos. Martín, ¿qué pasa en la economía? Bueno, primero vamos a agradecer a Yeye, a José y a Zipi que les cambié la rutina, le metí un par de cosas en el medio antes de arrancar y Agradecé cuando salga bien. No, va a salir bien, siempre sale bien. Siempre sale bien, pero bueno. Encontré un par de cosas que me pareció valía la pena traer como disparadores para charlar un poco y lo sumamos a la columna. Ayer hablábamos del tema consumo, ¿no? De cómo el gobierno salió a celebrar que en el dato del primer trimestre de PBI hay un repunte muy fuerte del consumo privado. Pero veíamos un poco cómo ese consumo tiene una serie de miradas hacia adentro. ¿Por qué se da esa particularidad de un consumo privado que crece muy fuerte? Bueno, hoy vamos a seguir abordando esa temática o esa cuestión para entender un poco mejor un país que está cada día más partido en dos. Claro. Y no lo digo yo. No lo dice el Destape, lo dice Clarín. Miren lo que dice Clarín en su tapa el día de hoy. Dice, un país partido. La mitad no llega a fin de mes. Pero, diría el profe Romero, hay récord de viajes al exterior. Es verdad que está citando mucho a Clarín últimamente. ¿Qué pasa, Clarín? ¿Qué pasa, Clarín? Está nervioso, Clarín. ¿Está nervioso? Sí, Es llamativo. el gobierno está nervioso. Sí, vieron que Clarín tiene como... Es un buen termómetro, Clarín, ¿no? Para darte cuenta qué tan cerca o qué tan lejos está del gobierno o qué tan rápido está empezando a soltarle la mano. Este tipo de notas... A pesar de que uno cuando entra al Twitter de Milei todavía está fijado. Sí. El palazo que le pegan a Clarín. Bueno, yo siento que Clarín sigue siendo como una especie de ariete político que va a seguir jugando y no deja de hacer esto. Digo, leer en la tapa de Clarín. Pero además no olvidemos que el grupo Clarín es importantísimo y yo lo voy a remarcar cada una de las veces. El gobierno de la ciudad, con todas las movilizaciones por el caso Cristina, lo único que pidió, y doy fe que, porque he visto la custodia, es que se preserve al grupo Clarín y a la señal de noticias TN, lo cual te muestra quién realmente tiene el poder y cómo juega con él y cómo lo maneja en la República Argentina. Los títulos de Clarín no son para nada inocentes, todos buscan algo y hay que prestarle también atención a ver qué es lo que opinan. Yo siempre me acuerdo del eslogan de Clarín, la realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Sí. Bueno, Clarín a veces hace una cosa, a veces hace la otra, a veces mezcla un poquito. Hay que ser versátil, es negociador, como cuando Fantino no podía pagar la luz. Claro, mucha versatilidad. Después tiene. pudo. Sí, después pudo mágicamente conseguir los fondos para pagar. Bueno, decía entonces, sale en la tapa de Clarín en este recortecito, dice, país partido, la mitad no llega a fin de mes, pero hay récord de viajes al exterior, y en la bajada dice, la dispar recuperación económica produce desigualdades en el comportamiento de los compradores. Mientras las ventas de consumo masivo están estancadas, crecen las de bienes de consumo durables e importados. Un poco hablábamos de esto ayer. Y el turismo fronteras afuera. Un 50% no llega a fin de mes. Mira. Y el 30% resigna gastos para pagar servicios. En tanto, el 23% compra dólares, 11% consume en plataformas del exterior. Esto muestra, insisto, la realidad de un país en principio no equitativo, ¿sí? Muy injusto. ¿Sí? Muy injusto, muy desparejo en la distribución. Y entonces completa esta noticia, Clarín, con una infografía, que también la tenemos ahí para compartir, que habla de la disparidad en el consumo por clase social. ¿Sí? Este es un laburo que hacen a partir de datos de la CAME, de Sentia, de Acara y de la Secretaría de Energía, y entonces da cuenta de un crecimiento en porcentajes muy marcado de algunos bienes durables. ¿Sí? Ayer lo traíamos en otra infografía, pero esta tiene una particularidad que ahora les digo, que es que vemos un crecimiento casi del 100% de patentamientos de autos 0 kilómetros, turismo emisivo que crece el 80% interanual, importación de bienes de consumo en el 60%, consumo de nafta premium. Este es un dato que es interesante tener en cuenta, ¿no? Crece el consumo de nafta premium. ¿Quién paga la nafta premium? Los sectores más que patentaron el 0 kilómetro. Los que patentaron el 0 kilómetro. Igual habría que decir, sería interesante calcular cuántos de esos patentamientos nuevos son efectivamente con chapa patente, porque vieron que hay un montón de autos que decir patentamiento es una forma de decir. Claro, ¿no? Es un formalismo, porque la mayor parte de los autos nuevos no tienen patente. Ventas en hot sale, 9% crece en este estudio que hace Clarín. Del otro lado, en números rojos, lo que cae en productos básicos son calzado de marroquinería, farmacia, textil e indumentaria, perfumería, alimentos y bebida. Digo, este es un gráfico que muestra ese proyecto de país partido en dos. Siempre pienso,
A veces uno tiende a creer que los proyectos nacionales son proyectos que piensan a la integralidad o a todo el país, a toda la sociedad. Este es un proyecto que claramente no piensa en toda la sociedad. Piensa en un sector de la sociedad en el cual se apoyó y se apoya, sectores medios, sectores altos, sectores con un buen poder adquisitivo y de consumo, no así en sectores medio bajos. Es que son los sectores que ellos consideran que valen la pena, porque hicieron las cosas bien en su momento, qué sé yo. Incluso el otro día hablaba con un dirigente que considera que el Estado tiene que estar presente para garantizar cuestiones básicas, ¿no? Y que lo que dicen es nosotros lo mismo, tenemos que incentivar con distintas medidas puntualmente fiscales a las empresas privadas, porque si las empresas privadas se radican acá en la Argentina, en las provincias, en los municipios, qué sé yo, van a generar puestos de trabajo, eso te dinamiza el mercado interno. Excelente, ¿no? Por lo que querés es que la gente tenga plata en el bolsillo, básicamente. Ahora, cuando vos hablabas de cuestiones de educación, sí, el Estado tiene que garantizar educación pública para todos y para eso está. Ahora, computadoras gratis para todos los pibes, no. Claro. ¿Viste? Es así, es como medio rara la percepción que ellos tienen. Si vos te podés comprar la compu, genial, eso va a ser clase media. Y si no podés, bueno, no sé, arreglátela con el lápiz y con la lapicera. Es que ellos consideran que hay sectores que valen la pena. Claro, hay un modelo de sociedad pensado para una parte de esa sociedad, no para la totalidad. Hoy lo escuchaba más temprano en un fragmento a Milei, que decía algo así como, bueno, hubo sectores de la sociedad que entendieron el cambio que se venía y se adaptaron rápidamente y entonces la están pasando muy bien. Hubo sectores que aún no adaptándose por distintas razones lograron acomodarse y hubo sectores que no entendieron lo que se venía y no se adaptaron. Claro, quienes no se adaptaron fueron los trabajadores del Garrahan, los educadores de los niveles medio y alto, los jubilados y pensionados. Eso no se pudieron adaptar porque no había mucho margen para adaptarse. Me interesó un cruce que se dio en redes entre un exfuncionario de este gobierno, viste que tienen un montón de exfuncionarios, uno de ellos es Franco Mojeta, ¿sí? Que fue funcionario de transporte, que celebró el dato de el PBI del día de ayer, anteayer. Dice Mojeta, el crecimiento anual del PBI de Argentina ahora se sitúa en el 5,8%, el más alto de Occidente y superior a China. Tomá, Estados Unidos, tomá, China. La libertad avanza a pasos agigantados. Reyes del mundo. Vamos a Argentina y comparte una foto vieja, no es de ahora, ¿no? De cuando, él formaba parte. Claro. Una foto en la que él aparecía. Capaz que se acuerda de otras épocas en las que no lo habían corrido. Ahora, el que le contesta... Esto no fue para el veto, la foto esa del veto de los jubilados. La foto del veto de los jubilados. Le contesta el Topo Rodríguez, le dice, no hay que mentir. Los libertarios aseguran que el crecimiento anual del PBI de Argentina ahora se sitúa en el 5,8%, citando a Mojeta. No es cierto. El PBI creció 5,8% en el primer trimestre del 2025, comparado contra el mismo periodo de 2024, cuando había caído 5,1%. Claro. Y entonces lo que está diciendo el Topo Rodríguez, ojo porque vos estás comparando un mes de crecimiento contra un mes de caída fenomenal de la actividad, como fue el primer trimestre del 2024. Esto un poco lo decíamos ayer, me pareció interesante ese contrapunto. Ahora, dentro de toda la gran discusión que se dio sobre el dato de si estamos creciendo, si no estamos creciendo, si hay un récord de consumo, apareció un dato que es importante recuperar, que es la cuestión del crecimiento de las importaciones, ¿sí? Hay un salto muy significativo en el volumen importado y en el peso de las importaciones en el Producto Bruto Interno. Un ejemplo concreto es la importación de carne de cerdo, ¿sí? Tenemos ahí un gráfico que muestra cómo... tenemos ahí en el grafiquito, son barritas de 3 colores, ¿sí? El color azul más intenso es 2023, último año del gobierno del Frente de Todos. El 2024 está en un color celestito. Sí. Y el 2025 en un lila o algo parecido a eso. Bueno, en todos los casos vemos como a partir de la irrupción del gobierno de Milei, el proceso de extranjerización o de importación de carne de cerdo desde Brasil viene creciendo de manera muy acelerada. ¿Sí? Muy acelerada. Los últimos datos arrojan un crecimiento muy marcado en los meses de mayo y junio, porque es un problema que haya
un aumento en la importación de carne de Brasil. Bueno, en principio porque más allá de que la Argentina es más productora de carne vacuna que de carne de cerdo, la importación de carne de Brasil significa que está siendo más económico importar carne de Brasil que fabricarla o que tenerla para producirla en nuestro país. Si fuese solamente un problema de un sector particular, no sé, el sector cárnico se zarpó y pasaron a precios un montón de aumentos que no condicen con la realidad. Entonces, para cambiar esto, política clásica neoliberal, abrís las importaciones y traes carne de cerdo para bajar el precio de la carne en el mercado interno. Sí. Alguien puede decir, bueno, está bien, puede ser un método. Ahora, la Argentina, en el primer trimestre del 2025, llegó a tener el 32% del PBI de importaciones. De todo el Producto Bruto Interno de la Argentina, el 32% son importaciones. Es el valor más alto en los últimos 135 años. 135 años. En los últimos 135 años no habíamos tenido este nivel de incidencia de las importaciones sobre el producto como estamos teniendo ahora. Claro, cuando miramos, y ahí tenemos un gráfico que comparte Dani Steingart, para quienes nos están viendo, van a tener que hacer un poco de ojo finito para mirar. El punto anterior en el cual podemos comparar la proporción de importaciones respecto al producto que estamos viviendo hoy, se da en torno a 1913. 1913, 1929, es el periodo de entreguerras, ¿sí? En ese periodo, entreguerras, estamos hablando del siglo pasado, comienzo del siglo pasado, sí, Primera y Segunda Guerra Mundial. Recién, para encontrar un dato peor en materia de la incidencia de importaciones respecto al producto que el que estamos viendo hoy, hay que remontarse a 1889. 1889. Que tiene sentido, ¿no? Porque es lo que Milei decía, que era la época en que la Argentina era potencia. Claro, la diferencia es que había unos millones de pobladores menos. Un poco menos, sí. Un poco menos, y había una incidencia muy marcada de la desnutrición en la mayor parte de la población en ese proceso histórico. Lejos de ser un buen dato que haya un volumen tan alto de importación respecto al producto, lo que evidencia es un camino de retroceso en todo lo que se produce en la Argentina. Claro. Si vos importás en estos niveles, lo que va a empezar a pasar, lo que está pasando, es que producís cada vez menos en suelo argentino. Claro, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué se importa más que lo que se fabrica en la Argentina? Bueno, esencialmente porque el programa económico tiene un dólar atrasado que hace que no sea competitivo producir en nuestra Argentina virtualmente nada. Tenemos una infografía ahí que es bastante larga y compleja de ver, pero vamos a mirarla como podamos, de distintos productos, ¿sí? Que comparados entre el costo en Buenos Aires y otros países dan cuenta de un modelo invivible. El café instantáneo por 100 gramos sale en nuestro país $15, casi $16. Comparado con Nueva York, Montevideo, México o Santiago de Chile, muy por encima. Claro. Pensémoslo. 14. Nosotros acá estamos en 16, claro, Nueva York 14. Nueva York 14, pero vayámonos a, digamos, países latinoamericanos. En Chile vale 9,65. Estamos hablando de un 60% menos. Los invito a tomar café a Chile, chicos. Claro, quizá a Chile tomar café. La cerveza de 330 centímetros cúbicos en la Argentina está a $2,84, mientras que en Montevideo, Nueva York, Madrid en este caso, en las comparativas, y Santiago de Chile sale significativamente menos. Yo quiero ir a Chile, la puta madre. Hamburguesas. Todo re barato. Sí, hamburguesa de carne vacuna, una cajita de 12 unidades, la que se hace los. Carísimo. Bueno, $14,26 cuesta en la Argentina, por encima de lo que sale, insisto, no solo en Montevideo o en Santiago de Chile, que bueno, son sociedades relativamente cercanas. En Madrid sale más barato, en Nueva York sale más barato comprar una cajita de hamburguesas. Que es la misma hamburguesa, ¿no? Es la misma hamburguesa, carne picada que se congela después. Un poco más abajo tenemos pan de mesa, el pan lactal, el de molde, pan de molde. El de molde, $4,72 sale en la Argentina. En Londres, en Londres $2,55. Bueno, Gaby, no te quejes, yo te traigo la bruma de Londres. El precio, los precios no. Claro, y vamos a hacer increíble, tantos Londres países. Es carísimo. Bueno, o sea, Londres es caro. Para los londinenses es caro, pero para los argentinos no. Vayamos a tecnología. Que dice, no, porque hay que ahora sí, vamos a. Bueno, el iPhone sin impuestos. Claro, un celular de tecnología 5G sale $2.000 en la Argentina.
Mientras que todos los países, todas las localidades que se toman como comparables, sale significativamente menos. Lo mismo pasa con las tablets. $800 menos. $800 Londres. Londres más barato, chicos. Seguimos un poco más abajo. Palo menos, vamos chicos. a neumáticos. Porque alguien puede decir, che, nosotros no tenemos una gran industria de tecnología. Pero sí tenemos de neumáticos. Pero tenemos de neumáticos. Bueno, obvio. Se están importando neumáticos. ¿Por qué? Porque comprar un neumático en la Argentina cuesta $415. Mientras que en Londres sale 166. Claro. Y los autos, ¿sabes qué? Claro, usan 4. neumático, sí, boludo. Yo tuve que cambiar 2. Y sí. $400 una... Sí, claro. Una cubierta. Sí. Wow, chicos, no. La próxima andate a Londres, claro. Pantalón de jean. Sí, la marca más conocida de todas, la que tiene los numeritos. Hay la Levi's 501. Boludo. ¿Cuál tiene los numeritos? Bueno, Gaby lo sabe. Levi's 501 es el modelo que se suele usar como referencia para comparar precios de pantalones. Sale $170 casi en la Argentina contra 124 que sale en Madrid, 240 que sale. El mismo modelo, el original, o sea, oficial. La primera persona explotada, la misma persona explotada de India fabricó ese Singapur jean. Es exactamente lo mismo. Y entonces, claro, en ese escenario, insisto, con precios que nos ponen comparativamente en un nivel tan caro, lo que se confirma es que nuestra sociedad va camino inexorablemente a una situación de mucha tensión, de mucha inestabilidad. Ellos lo que estimo van a decirte es nos estamos insertando en el mundo, tenemos más comercio con otros países, otra vez volvimos al mapa y demás, ¿no? Claro, lo que no te cuentan es esto. Volvimos al mapa siendo el país más caro del mundo en prácticamente toda la producción. Sí. Y claro, volviendo a la cuestión de la carne, vos podrías decir, che, la Argentina es un país que no debería tener, producción tecnológica porque no es buena en esto. Claro, pero si vos no tenés producción tecnológica, no tenés capacidad para producir alimentos, no tenés capacidad para producir textiles, lo que te va a faltar son puestos de trabajo. Lo que te va a faltar es capacidad de consumo. En los 90 se había puesto muy de moda, hacia finales de los 90 sobre todo, pero a partir del 94, 95, una tendencia que es la baja demanda de puestos profesionales. ¿Sí? Muchas personas con muchos antecedentes, profesionales, arquitectos, ingenieros que no conseguían laburo. ¿Por qué? Porque no había trabajo. Y se dedicaban a ¿qué? A ser taxistas, muchos de ellos. ¿Sí? Había como una especie de cuento que se repetía y que cada uno podía edulcorar en función de la experiencia. De hecho, me subí un taxi y el taxista era un arquitecto que había laburado en tal obra, pero se fundió porque tal cosa. Este era un ingeniero, este era un médico, este era un abogado. Bueno, escuchen lo que pasó en Radio Con Vos. Estaba Jairo Stracha haciendo una nota a un doctor del CONICET que le contaba lo siguiente. Veamos este fragmentito, escuchemos este fragmento y veamos la similitud que hay entre este tiempo y aquella discusión de los 90. Con 8 horas de trabajo, como te digo, trabajando en CONICET y en la universidad. ¿Y cuánto le agregaste de horas? Del año pasado. En diciembre. En diciembre del año pasado. Y le agregué entre 4 y 5 horas, claro. 4 y 5 horas por día. ¿Y cuánto podés sacar de complemento? Sí. Y mira, Uber paga aproximadamente, si te moves bien y sabes usarlo, como chofer me refiero, ¿no? Sí. Paga 8.000 pesos por hora acá en Córdoba. Ok. Listo, entonces sí. podés sacar 40.000 pesos por día. Claro, en el máximo caso que te da el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Porque bueno, ya venimos de trabajar 8 horas. Y sí ocurrió en diciembre cuando de repente tuve que empezar a pasar la tarjeta de crédito en el almacén. Cuando después, no se puede pagar la tarjeta de crédito, empezás a no cumplir con obligaciones, ¿no es cierto?, personales, familiares, cubrir necesidades básicas, y ahí dije, algo hay que hacer. Y fue lo inmediato porque al tener una dedicación exclusiva, no puedo tener otro trabajo en blanco, o se puede tener, pero a través del CONICET y de la universidad, que te retienen porcentaje que corresponde, ¿no es cierto? Para que se entienda, la persona que estaba siendo entrevistada es un doctor que trabaja como integrante del CONICET.
No estamos hablando de alguien que tiene un título, pero que no tiene trabajo. Tiene trabajo formal, es parte del CONICET. Está tan atrasado el pago en CONICET en materia de ajuste por inflación, que para poder cubrir gastos, dice de hecho que arrancó en diciembre del año pasado a laburar haciendo horas como chofer de Uber, para poder pagar la tarjeta de crédito. Porque se endeudó con la tarjeta y llegó a un punto en el cual no podía financiar la tarjeta y dijo, bueno, tengo que agregar a mis 8 horas de laburo en CONICET un trabajo que esté por fuera del sistema, porque si está por dentro del sistema no me lo permiten hacer. Digo, porque es un poco la discusión también con la dinámica del Garrahan. Vos tenés una demanda horaria que además te exige que no podés laburar en otros ámbitos similares, y entonces te encontrás con médicos. Era lo que contábamos ayer, que pasa, por ejemplo, en Río Negro, que no les permiten ir a seguir ejerciendo su actividad, por ejemplo, en una clínica privada. Tienen dedicación exclusiva, una cantidad de horas infernales, entonces le van sumando. Están haciendo una serie de entrevistas, y escuchaba también a una médica que hablaba de eso, que le tiene que poner, una kinesióloga, que trabaja en un hospital público, y que le tiene que poner 3, 4, 5 horas o fin de semana laburando en Uber, haciendo Uber o Cabify, para poder completar, para poder comer. Claro. Para que le alcance para el morfi. Y ese es el ejemplo, insisto, del país partido en dos que describe Clarín, que estamos en una instancia en la cual hay sectores de la sociedad civil que van a seguir bancando y van a seguir acompañando este proyecto económico porque le están sacando el jugo, porque están pudiendo disfrutarlo, y en paralelo tenemos una porción cada vez más grande de la sociedad que la ve pasar y que ve cómo se le complica más el día a día y los consumos básicos. No es nuevo, ya lo vivimos esto, ya sabemos cómo es esta película, ya la conocimos, tiene sus particularidades, ¿sí? Porque Milei es único en su género, no tuvimos hasta ahora un presidente como Milei. Ahora, el programa económico de Caputo es el mismo programa que ya conocimos, y cuando empezamos a encontrarnos con estos signos de época, después no vale decir, ay, me sorprendí, no la vi venir, esta sí que yo no esperaba que pasara esto. Así que me parece que, insisto, hay que entender que no puede existir una cosa sin la otra. Existe el país del turismo y el DM2, porque existe al mismo tiempo el país del doctor en bioquímica de CONICET, que no puede llegar a fin de mes y tiene que salir a hacer horas de Cabify o de Uber. Muchísimas gracias, Martín, por este recorrido. 14 minutos nos están separando ya de las 11 de la mañana. En un toque vamos a elegir la burrada del día en nuestro canal de YouTube, así que les estamos pidiendo que se vayan para allí, por favor, para que en un ratito podamos votar, ¿sí? Mira, ahí veía un comentario de alguien que recibió su primera compu acá, mirá, Lore. Me acuerdo cuando con Conectar Igualdad mi hija recibió su primera compu en el colegio, le ayudó un montón a trabajar y a meterse en el mundo informático, hoy trabaja en tecnología. Bueno, realmente yo he hablado con un dirigente que comulga muy bien con este gobierno, que dice, sí, necesitamos educación pública, pero no puede ser eso de entregarle computadoras a todos. Bueno, claro, ¿ves? Claro, no. Hoy tenemos alguien que trabaja en tecnología y que por ahí sin esa compu que le dio Cristina en su momento nunca hubiera es el mundo del revés, y digamos, están es en serio que están yendo por una batalla cultural que por ahora parece estar prendiendo, por lo menos en algunas personas, pero digamos, esta misma lógica, ahora en un ratito cuando hablemos del tema de las casas que se choreó Bullrich para darle a los federales, vamos a ver que la lógica es la misma, digamos, desacreditar lo que se hacía antes, como por ejemplo la entrega de computadoras, la posibilidad de que la gente pueda acceder a casas, de una manera tan enfermiza que a nosotros nos cuesta entender esa lógica, pero evidentemente con ese goteo, con esa hora, viste cómo van horadando la piedra, y bueno, en algún momento la piedrita se va formando va teniendo otra forma. Es que el concepto siempre es el mismo y todos nos reducimos a lo mismo, ¿no? El Estado gasta de más porque atiende a la necesidad de la gente. La necesidad de la gente que no hizo las cosas bien y que no se lo merece. Entonces, por vagos, planeros, a ese concepto que tal vez está arraigado en la gente que también es recontra laburante y no llega a fin de mes y quiere buscar una respuesta. ¿Por qué no llegó a fin de mes? ¿Por qué no me va bien?
porque el Estado le está dando a ¿no? Y entonces ahí hay sectores como la derecha que lo pueden identificar y que le dan una respuesta a esa frustración, molestia de algún sector. Los ricos van a decir, yo pago mucho impuesto, el Estado me presiona, mucha burocracia. Era lo que yo le preguntaba ayer a Yedlin cuando, estaba intentando de que pensemos un poco más estructuralmente, en más profundidad, esto mismo. Si vos tenés un montón de gente, pensémoslo de esta manera, si vos tenés un montón de gente que está pagando la medicina privada, la medicina prepaga, que está pagando los colegios, que paga por seguridad a la gente que, por ejemplo, vive en los countries, que tiene su propia seguridad, etcétera, etcétera. Tenés otro grupo de gente que no puede acceder a eso. Entonces, la gente que está pagando por eso termina diciendo, ¿por qué yo le tengo que pagar a estos vagos? De mi bolsillo le tengo que financiar la educación, la salud, etcétera. La seguridad, que son los tres, me parece, ítems más importantes de una nación, de un país. Entonces, el Estado empieza a degradar también esa atención pública porque hay mucha gente que ya tiene su medicina privada, que sí tiene su educación privada, entonces se deteriora también la salud y la educación. Entonces la gente que se atiende en la salud pública y va a las escuelas públicas también se quejan de que el Estado no está atendiendo esas necesidades. Y entonces la pregunta termina siendo, y caemos en la trampa, ¿para qué mierda sirve el Estado? Eso es lo que hay que modificar, esa estructura es la que hay que modificar, porque si no termina siendo inconveniente para los que pueden pagar y para los que no pueden pagar, porque la salud pública y la educación pública están funcionando mal. Sí. Ahora, en estos últimos años, están funcionando mal. Durante el gobierno de Cristina, de Néstor y de Cristina, se mejoró un montón de cosas, pero faltaba también mucho más. Hay que decirlo esto también, porque no puede ser que la gente tenga que hacer colas a las 4 de la mañana para sacar un turno para ir a un hospital público. Y eso pasaba. Sea como sea, la sensación que a mí me da es que nos pusieron a discutir algo que es casi el sentido contrario al que deberíamos discutir. Sí. ¿Cuáles son los países en los cuales el sistema de salud, el sistema educativo son sistemas de excelencia y sobre el cual nadie discute nada? Los sistemas que se desarrollan en los países nórdicos. Sí. ¿Cómo funcionan en los países nórdicos esos todo sistemas? Público. Todo público. Todo. No hay sector privado. Es que cuando vos no tenés un lugar de encuentro. No hay educación privada, no hay salud privada. La educación es pública y la salud es pública. Entonces, a lo mejor de esta experiencia de destrucción del Estado podemos salir pensando en, a lo mejor hay que ir hacia otro modelo de Estado en el que se cubra todo esto de manera tal que se asegure un piso, un nivel de acceso a esa especie de bienestar común del cual yo creo que ningún sector de la sociedad puede estar en contra. Pero porque además no tenés un punto de encuentro. Sí. No hay lugar de encuentro. Porque los que más tienen nunca se van a encontrar con los que menos tienen, como pasa, por ejemplo, en los países nórdicos. Claro. ¿En dónde se encuentran? Si ya tienen clubes privados, si ya tienen medicina privada, si ya tienen escuelas privadas, ¿en dónde? No hay punto de encuentro. Entonces esa grieta es muy difícil de poder empezar a disolverlo si no pensamos estructuralmente en otro modelo democrático de este país. Claro, y que sea un modelo pensado de este lado, no respondiéndole con las categorías de la derecha, porque el otro día cuando esto hacía leía algo que estaba piola, que decía, los progresistas siempre se buscan el centro, viste, que como que se corren un poco a la derecha en estas discusiones que plantea la derecha. La derecha nunca se corre a la izquierda, nunca en las discusiones se corre a la izquierda, y aún así ganan elecciones. Entonces, ¿por qué el progresismo se va a correr a la derecha para intentar ganar una elección? Bueno, estamos en una época claramente donde entiendo que se va a buscar un poco más a la radicalización. 7 minutos para las 11 de la mañana, hasta las 12 seguimos en vivo aquí en Portate Bien. Nos fuimos al carajo, Sipi. Vos sabés.